entonces, por favor. Edad media nos quedamos, universidades. Adelante. Bueno, entonces para que existan las universidades tuvo que haber un conflicto entre el Estado y la Iglesia. Pero de todas formas tenían privilegios de las universidades, los príncipes y autoridad eclesiástica. Y los estudios tenían de 4 a 5 facultades de acuerdo al permiso del rey o del papa. Estaba dividido en facultad menor, que se estudiaba lógica, matemática, gramática y música. Facultades mayores, en donde estudiaba medicina, teología, derecho canónico y civil. A ver, los programas definen el desarrollo cognitivo. Vamos a hacer el ejemplo del hipotético alcalde que se ha tomado un vino de amistad con el conserje. Vamos a utilizar lo mismo. Si yo recibo asignaturas que no me permiten realizarme como ser humano, quiere decir que es un conocimiento inútil. ¿Cómo opera una universidad para construir un plan de estudios? Hablan. Doctora, considero que las universidades tienen su propia dinámica, o sea, tienen una dinámica interna en las cuales ellas pueden crear sus propios programas, sus propios planes, con el fin de poderlos ofertar, dependiendo a la necesidad de la sociedad. A ver, mire, ustedes han topado un tema de vital importancia desde el criterio del catedrático. ¿Qué universidades buscan los jóvenes en este preciso momento del siglo XXI, el 2020, que ya tenemos un 20% recorrido del nuevo siglo? Pienso que las públicas, por la situación económica que se No, vive. me refiero al perfil académico. Tal vez no me expresé bien. Es perfil académico. Considero que no hay una respuesta exacta, ya que cada quien decide qué conocimientos adquirir. Es decir, creo que cada quien, o sea, todos tenemos libre albedrío de escoger y hacer lo que mejor nos parezca a nosotros, tanto en el ámbito personal y profesional. A ver, Para mí, a ver, sí, por favor. Para mí son las facultades de artes y tecnología. Por lo general, en este siglo XX, la tecnología está reinando y por ende buscan más bien esa clase de universidades. De perfiles, ya, correctísimo. ¿Quién dictamina la construcción de las universidades? Se olvidaron que ya estudiamos la primera universidad en Bolonia, en que crearon las carreras en base a lo que dictaminaba el mercado de la época y que se las denominó artes liberales. Dictamina la sociedad, la dictamina, sus demandas. Imagínense yo vendiendo mascarillas domésticas contra el COVID-19 en el 2017, la gente me hubiese recomendado un buen psicólogo. Estaba fuera de espacio y tiempo. Lo mismo sucede con las universidades. Ofertan lo que el mercado demanda y allí lo adaptan a sus planes de estudios y programas, a sus mallas curriculares. Entonces, en la actualidad, hay una omnipresencia de la epistemología algorítmica y de allí se deben hacer variantes, programas para escribir libros y todo descansa en la palabra programa. Programa llamado ortógrafo para corregir en el ordenador oraciones complejas. Programa para manejar correctamente Excel en el manejo de la contabilidad superior de empresas, industrias e instituciones financieras. Todo va relacionado con ese silabario o abecedario técnico-científico, guión digital. Pero hay un problema. No solo de pan vive el hombre, pero también vive de pan. Entonces,
Allí viene la inteligencia del gobierno. Va construyendo diversos tipos de universidades. Vamos a suponer como mi mediocre caso. Yo tengo una inclinación deliberada para escribir, pero la vida me ha obligado a frustrar esa vocación. Si yo fuese millonario, me dedicara a escribir y a leer y a hacerle el bien al prójimo en todos los aspectos, a distribuir comida, a distribuir una oferta de empleo, a distribuir bienestar, a donar insumos digitales, etc. Pero la vida no me dio esa oportunidad. No lo estoy renegando. Entonces yo tuve que reconformar mis ideales con una forma pragmática. Y donde más encajé fue en el ejercicio de la cátedra, teniendo solvencia para las otras carreras. Pero es esta que me permite un ingreso directo, por lo menos hasta ahora. Ojalá que la situación se supere, o si no, se cerrarán partidas. El gobierno tendrá que reconformar y priorizar su orden de gastos, etc. Entonces las universidades tienen que ir conectadas a lo que dictamina el mercado. Se requieren médicos, entonces oferta una facultad de ciencias médicas. Se requieren odontólogos para que den salud oral. Eso es extremadamente vital. Pero también hay un problema. Cuando se rediseñan mallas curriculares y se siente mucho miedo por la inteligencia de los otros, se trata de excluir asignaturas que enciendan la conciencia social, enciendan la ética social, enciendan la suma y la multiplicación de la solidaridad entre los demás. Entonces se las margina o se le da un nombre demasiado dúctil. En vez de llamarse lógica general, entonces comienza a llamarse desarrollo para el pensamiento actual y futuro, bajo la base metafísica y psicológica en la construcción del yo. No, pues una asignatura debe simplificar el contenido, no el contenido debe reemplazar a la simplificación del título. Entonces nosotros no copiamos ese modelo porque no nos interesa. En Alemania, por ejemplo, no se complican. Física 1, física 2, física 3, física 4. Pero en el Ecuador a la final fuera así. Microfísica adaptado a los protozoábulos. Microfísica de la microfísica adaptada a los árboles que se marchitan por falta de pisos húmedos. Estamos confundiendo la forma con el contenido. Por eso es importante para nosotros manejar el triángulo lingüístico. Alguien que busque en su ordenador el triángulo lingüístico y se va a dar cuenta que él nos explicita cómo hacer la construcción en las oraciones y en la clasificación para categorizar las ideas, ya que las categorías es la estructura universal del conocimiento. Yo no puedo decir de esta manera, invirtiendo el nombre, que tiene 4 neumáticos, que tiene un motor de arranque, que tiene un alternador, que tiene una batería. Usted me dice, pero una buena novela, pues simplifique, ese es un automóvil. Entonces estamos perdiendo el contenido por el continente. Esa es una forma de desplazar inteligencia social. Hay mucha grandilocuencia sin una base objetiva. No hemos logrado pasar de lo abstracto a lo concreto en esa línea. Por eso es importante el capítulo que estamos abordando. No importa que no lo hagamos a prisa, pero lo vamos haciendo mediante el escrutinio de nuestro análisis, de nuestra valoración, de nuestra descomposición, adaptada a los conectores lógicos o el plano cartesiano, que ustedes saben ya de qué se trata. Entonces, las universidades deben ofertar las carreras que demanda la sociedad y abrir los diferentes espacios. Por ejemplo, en la línea crediticia, yo estoy de acuerdo que las universidades mantengan una línea de crédito y una línea de crédito integral. Desde el vestuario van a ver que esto es solidario.
cuidado se lo saca de contexto. Estos sistemas computacionales son muy propicios para sacar las cosas de contexto. Ahí están los famosos trolls, estoy bien, esos que desinforman, así se los califican, ¿no? Vestuario, alimentación, vivienda, todo integral. Y le dicen a usted, a ver, señorita Bali, así es, Murillo Toro, usted va a tener un crédito por la operación que hemos hecho, una regla de 3 compuesta, cobran una tasa fija de beneficio. Usted tiene un crédito para su carrera en la licenciatura de la línea química biológica. Perfecto. Hemos multiplicado esto y aquello, algunos componentes, hemos hecho este desglose y esta proyección. A usted se le va a prestar $20,000. Los $20,000 va a servir solo para suplir su carrera, su alimentación, su indumentaria, sus libros, sus periféricos en la computadora y otros que guardan relación. Va a ser dividido por 5 años que dura la carrera y le vamos a entregar 5 años de gracia. Al 5º año o al 6º año que nosotros, mediante un rastreo de la informática, nos enteremos que ya tiene un trabajo estable, comenzamos a cobrarle ese crédito educativo con bajos intereses por el lapso de 6 o 7 años. Entonces, usted no puede decir que alguien le regaló la educación. Usted accedió a un crédito y se la ganó con esfuerzo propio y honró sus deudas. Y la universidad se provee de flujo de caja. Pero si me escucha decir esto, un populista me diría antidemocrático, reaccionario, enemigo del pueblo. Y el enemigo del pueblo es el que está ofertando lo que no descansa en una inteligencia organizacional. No dice, pero la educación era gratuita. Sí, pero este es el siglo XXI. Cuando era gratuita teníamos 2.500 millones de habitantes. Ahora tenemos 6.300 millones de habitantes en el orbe, en los 5 continentes. Y debemos manejar una disciplina. Un ejemplo paralelo, un símil. ¿Cuándo la gente apreció más el agua? ¿Sabe cuándo la apreció? Cuando se le ocurrió a un emprendedor o emprendedora que no se podían proveer en milésimas de segundo los jugadores de tenis de agua. Y se le ocurre a este hombre pidiendo un crédito en un banco norteamericano, instalar una empresa de embotellar agua de tapa rosca. ¿La apreciamos mucho más o no? Al extremo que nos da vergüenza, cuando nomás tenemos $1 en el bolsillo, de decirle a alguien, ¿me puede regalar un vaso con agua? Cuando yo era niño, se utilizaba una frase, todo se puede negar, pero menos el agua. Con el pasar del tiempo, en vista que es un líquido perecible a largo plazo, pero perecible porque está afectado por muchas toxicidades y si no los cuidamos va a ser muy peligroso volverlo regenerativo, ya que es un recurso natural perecible, hay que cuidarlo, se renueva, la naturaleza nos da ciertas ventajas, pero también tenemos que nosotros hacer una conciencia para favorecer el uso humano del agua. Entonces es importante hacer estos señalamientos, porque nos olvidamos de estos agregados. El populismo destruye la concepción científica para vendernos una antidea, con una inmediatez muy producto de un hiperactivo. Como cuando alguien se enoja y se pone neurótico y le dice al hijo menor, vamos a poner una edad que tiene 12 años, y le dice, anda, compra tal cosa y ven rápido porque lo quiero para anteayer. Tal vez como frase puede ser persuasiva, pero en la vida, en sociedad, el comportamiento es otro. La sociedad, así como dictamina el perfil de las universidades y la demanda de ciertas
facultades, también dictamina el comportamiento social, dictamina el comportamiento económico, el comportamiento financiero, el comportamiento académico y cómo debe sujetarse a las épocas. Así de fácil. Pero no nos los hacen entender de esa manera, nos vienen a afectar otra cosa. Por eso es que estamos como estamos. Y mucha gente tiene miedo a ofrecer esto. Inclusive hasta la estrategia que han aplicado ciertos municipios en entregar escritura es brillante. Dentro del escenario les pregunto yo, ¿cuál es la estrategia de fondo de escriturar a las personas que otrora hicieron lo que califica la ley asentamientos irregulares? ¿Cuál es el propósito? Todas las personas están felices porque se les ha entregado escritura sobre un bien que no nació al calor de la ley, ni no nació en planes habitacionales. Debemos acostumbrar nuestros oídos a escuchar verdades que, aunque nos exploten en la cara, nos sirven para crear reflexiones y madurez y luego rectificarlas. Eso es convertirnos en universitarios, ser universales. La palabra universidad viene de universal, porque recoge toda la ciencia, la física, la química, la biología, las matemáticas, la literatura, la ética, la ingeniería, etc. Entonces, pregunto, ¿es correcto lo que hizo el municipio o no? Al escriturar. ¿Es un alivio para un ser humano que su terreno sea legalizado y legitimado y luego repose dentro de la registraduría de la propiedad de su cantón? ¿O no? Una estrategia extremadamente genial de los municipios. Doctor, para mí es una buena estrategia, ya que la gente está más organizada y ya tienen su lugar propio, aún así pagando impuestos. No me diga aún así. Aún así, claro, es obligatoriedad hacerlo. Claro, sí. Ese es el trasfondo de la estrategia. Porque cuando a usted algo le cuesta, lo aprecia. Cuando es regalado, hasta lo desperdicia. Es verdad. Crean. No lo hacen porque son malos, sino que hacen una evaluación psicosocial, una evaluación económica, una evaluación financiera, una evaluación de la organización del territorio urbano, las demandas que implica el agua entubada, las demandas que implican el manejo correcto de la reconformación de calles y avenidas. La autogestión. Es eso. Entonces, si nosotros logramos organizarnos, es probable que nos vaya mejor, sumamente mejor. Y como le dan 5 años de gracia, el 6º año usted tiene que pagar impuesto predial. Y ese impuesto predial, dentro del fenómeno inventado por los romanos de la antigüedad y perfeccionados por los juristas franceses y luego por los juristas españoles y juristas latinoamericanos, específicamente como los argentinos, que tienen una vocación bastante marcada sobre el derecho en términos generales, tributario, mercantil, civil, constitucional y otros. Entonces, usted va a ser afectado por una coactiva. Si comienza a deber en exceso, al caer en morosidad, tiene que hacer negociaciones y compromisos de pago mediante ley. Eso es importante, debemos entenderlo, porque todos tenemos necesidades, sino que debemos respetar las leyes del Estado. Obviamente que cuando éstas están siendo mal aplicadas, la misma Constitución, el artículo 98, nos da la facultad de la resistencia. Y para ello se requiere un liderazgo orgánico. Para eso es la universidad, para debatir todos los temas y de prioridad el de la asignatura. Nos oxigena, nos vuelve menos
irracionales. Hay mucha gente que no termina de evolucionar. ¿Por qué digo esto? Para volver a la siguiente fase sobre el capítulo de las universidades constituidas a partir de la Edad Media. Pregunto. Hay muchas personas que no terminan de evolucionar. No es un agravio, no es un dicterio, no es una ofensa. Es una categoría que a veces se trunca porque nos falta el impulso para continuar en la incesante evolución que debemos tener como seres humanos. Un ser humano es evolutivo cuando selecciona la música, cuando selecciona la lectura, cuando selecciona el ajedrez, cuando selecciona desarrollar solidaridad, cuando selecciona el manejo de una vida organizada, cuando cumple con el pago de impuestos, cuando respeta el pensamiento de los demás y lo adapta a una discrepancia armónica. No lo contradice por contradecirlo, sino que fundamenta su alegato. Eso es la etapa evolutiva. Pero hay muchos seres humanos que no han terminado de evolucionar. Se quedaron en el Australopithecus o en el hombre de Cro-Magnon. Son desadaptados. Aunque hay dos tipos de desadaptados. A ver, crucemos los opuestos convergentes. Hay dos tipos de desadaptados. Como dicen los médicos en la relación a las partes de los lípidos, como lo denominan ellos, colesterol bueno y colesterol malo. Hay dos tipos de desadaptados. Para darle una categoría que la contradicción nos permita crear una claridad. Lo hago es profeso, ¿no? Los hago contradictorios, los opuestos convergentes. Un desadaptado de un nivel y otro desadaptado de otro. Cuando una persona es desadaptada en el primer nivel, cuando la sociedad le brinda una protección, le brinda educación, le brinda facilidades para organizarse en el área laboral, le brinda una línea de crédito, le oferta un plan habitacional, y él se siente inconforme. Y en vez de sumar a esa construcción social, destruye. En cambio, el otro desadaptado es aquel que todo lo que debe ofrecerle el Estado, incluyendo una plaza de empleo, incluyendo una educación de calidad, incluyendo un espacio de expresión política, se lo niega a rajatabla, entonces allí hay una reacción. Por eso hay que saber clarificar las acciones humanas. No debemos ser precipitados en el juicio de valor. Los juicios a priori hacen daño. Entonces es importante clasificar con qué tipo de seres humanos estamos tratando. Aquí no hay puestos perennes. Todos tenemos derecho a acceder con los mismos derechos, las mismas opciones y con la igualdad de oportunidades también a ser parte del ejercicio público. Y lo hemos olvidado. Retomemos, gracias por el debate muy profundo que ustedes se hacen a sí mismos, me van a dejar hasta sordo. Voy a tener que ir el día de mañana donde un otólogo para que me revise los pabellones auriculares. Continuamos con Edad Media en el capítulo que corresponda. Por favor. Los escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las cadenas de razonamientos? Son vitales en una clase. No hacen la tarea, los demás no intervienen. La recopilación del saber antiguo, favorecida por la unificación religiosa de Occidente. A ver, Esfuerzo de los obispos y de los monjes por conservar
legado o clásico. Eso, que ya eso resulta una lectura muy, muy global. No hay desegregación de variables allí. Cuando se refiere que las universidades tomaron como basamento o impulso para crear las universidades el conocimiento antiguo, ¿me podrían hacer una descripción en qué consistió ese conocimiento antiguo? ¿Me podrían ayudar? Les recuerdo que todo nació desde una sociedad empírica. Habían 7 elementos que son vitales. Uno de ellos era el teatro. Otro de ellos era la danza. ¿Qué más? La recopilación del mundo antiguo occidental, que las sociedades más visibles en ese crecimiento fueron los griegos y los latinos. Actualmente los latinos, pues, geográficamente está ubicada donde la bota itálica. Todo eso perteneció al mundo latino del denominado Imperio Romano. Y obviamente otras extensiones geográficas, pero esa es la que quedó como un mudo testigo de que hubo una cultura que tuvo un poder muy amplio en la antigüedad, un imperio vasto. Entonces, dije sobre las artes, ¿cuáles son las otras? Ya dije el teatro, la danza, la poesía, ¿qué más? Esos fueron los elementos para impulsar la creación con bases intelectuales de las futuras universidades que iban a ser en la Edad Media. ¿Qué más? La filosofía, ¿no? La filosofía vital, filosofía. Nos faltan 3 más. La escritura, 5, la arquitectura, 6, nos faltan una. astrología y física. La escultura. La escultura. Esas fueron las bases. Y de allí los del medievo construyeron 2 tipos de planes educativos. El uno, con su propia lengua, lo denominaron trivium, y el otro, con la evolución del primero, lo denominaron quadrivium. ¿En qué consistía el uno y en qué consistía el otro? Trivium y quadrivium. Termina en M porque es latín, es ortografía latina. Vamos. El trivium era de las materias de la gramática, retórica y lógica. A ver, mientras nos mantengamos en la cátedra, hablemos pausado. Yo procuro hablar pausado. Yo hablo extremadamente rápido y con excelente vocalización. Pero la cátedra tiene algunos elementos. La explicitud, la didáctica, la pedagogía, la vocalización, la intervención de los estudiantes, etc. Vamos, retome que iba bien. Bueno, en el trivium Sí. tenía las materias como la gramática, retórica y lógica. A ver, nos vamos a detener ahí entonces. ¿Por qué ustedes creen que ellos alimentaban estas asignaturas, que las convirtieron en asignaturas base? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque la gramática básicamente es la base actualmente, inclusive en nuestra sociedad, para poder entablar conversación, conexión, comprensión con otras personas y demás Y escrituración. situaciones. Perfecto. La siguiente, yo les voy a decir el trasfondo de ellos. Y la siguiente, ya dijimos gramática y ahora se llama gramática estructural. Que el núcleo del sujeto, que el objeto indirecto, directo, etcétera. Se llama estructural. Estructural. ¿Qué más? La lógica. ¿Con qué propósito? Ya dijimos gramática, nos saltamos la retórica. ¿Por qué la lógica?
¿Por qué? Porque está bien poder debatir sobre un conocimiento, puede que alguien tenga una información y yo tengo otra y podemos debatir al respecto. Carolina Gutiérrez, ¿no? Sí, y llegar a una sola conclusión en base de ambas ideas. Correcto. El mundo es paradojal. Vida y Yo muerte. pienso que, A ver, sí, por favor. yo pienso que la lógica en las universidades utilizada es para distinguir los argumentos entre correctos y los que no son, para comprender por qué son. Ya, una tabla valoral, una tabla valoral de falso, verdadero, verdadero, falso. Correcto. Pero la lógica para manejarse como tal necesita, no lo olviden, esta columna vertebral. Conceptos, juicios y razonamientos. Allí vienen los contrastes de las ideas. Ejemplos, lo que estamos haciendo, pero vamos a hacer más visible. Y ahí vamos a aplicar los tres, conceptos, juicios y razonamiento, y luego explicitamos por qué la retórica. ¿Son útiles o no los cuentos de hadas? Se abre el debate para todos. Y obviamente para aquellos que hasta ahora están grabados aquí y nunca han intervenido. También ellos tienen espacio de expresión democrática desde esta tribuna académica. Para mí son excelentes los cuentos de hadas, ya que por medio de la palabra le comunica al oyente y el oyente imagina el hecho, imagina las circunstancias. Entonces, para mí los cuentos de hadas son excelentes, especialmente para niños, incluso para grandes. Si dice, claro, hay un cuento para adultos, que es El Principito. Si dice la señorita Mora Coronel, que deja un grabado, una imagen, la pregunta es, ¿qué es una moraleja? Mire, todo eso estamos utilizando la explicación de por qué la lógica, conceptos, juicios y razonamientos. Contrastamos tesis, contrastamos ideas, contrastamos ideologías y concepciones en el área pedagógica, en el área de psicología educativa, etcétera. La moraleja es lo que nos enseña el cuento de hadas. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña en la vida real? ¿Cómo comportarnos o algún objeto, algo que nos va a enseñar? Y tiene una particularidad que pone los agregados reales de la vida. No los tergiversa, porque el niño puede tener dos peligros, como el cuento de Peter Pan. Pensar que nunca va a dejar de ser niño, y el segundo, que puede haber sido condenado por un hombre que no estudió el perfil psicológico, como lo hacían los griegos y los romanos en la antigüedad, y le ponen un nombre que no encaja, inclusive a su carácter y a su personalidad que se va desarrollando gradualmente en conjunción con educación y su entorno familiar, y obviamente con los agregados sociales. Es importante. La moraleja puede ser ficticia, doctor, y sí, conlleva la moraleja Daniela Cabanilla, sí. A un conocimiento para la persona. Claro, que debe calar en la conducta del niño o la niña. Sí, pero dije cuentos de hadas, porque en los cuentos de hadas hay un mensaje. A ver, hablemos de lo que ustedes han visto en la televisión, Blancanieves. ¿Cuál es el mensaje? Se podría decir que la moraleja aporta conocimientos sobre lo que se considera bueno en la vida real. Y en lo que se considera malo también en la vida real. Sí, lo hace como que para distinguir lo bueno y lo malo. Así es. Y tener elementos de juicio para evaluar lo uno frente a lo otro, sin caer en el maniqueísmo. No es que todo es rígidamente malo ni todo rígidamente bueno.
tiene sus imbrincancias, se imbrican lo uno con lo otro y se busca un justo equilibrio para no caer en posiciones adversas. Esa debe ser la parte vital de lo que enseña un cuento de hadas. Ya les sugerí uno relacionado con esto que se titula Psicoanálisis a los cuentos de hadas. Ustedes que son muy amantes de accesar a PDF pueden encontrar su contenido y pueden absorber la información para que esto opere en su vida cotidiana en los diferentes parámetros en los cuales ustedes se desenvuelven. Eso es de vital importancia. Continuemos. Ya dijimos concepto, juicio y razonamiento. ¿Qué otra cosa decíamos? La retórica. Retórica. La retórica. ¿Por qué la retórica? Si ustedes abren un libro de Shakespeare que imita el lenguaje de la antigua Roma, ¿por qué ese lenguaje es extremadamente brillante? ¿Por qué? Porque en las escuelas municipales y públicas de la antigua Roma se enseñaba al niño a defenderse. Decíamos ayer que cada quien en la vida cotidiana no fueron tan ingenuos los romanos, como la vida siempre ha sido hostil. Entonces las personas tenían que desarrollar el arte de la expresión, el arte del convencimiento. Todos tenían que tener un conocimiento por lo menos básico de la oratoria, porque usted tenía que llegar a ser su propio abogado o abogada. Señor, ejemplo, usted tomó lo ajeno, ¿cómo lo puedo tomar lo ajeno si tengo las manos amputadas? Ya, discúlpeme, lo convencí. Era para convencer y defenderse de que no lo maten, porque aún no existía el debido proceso. Al extremo que la sociedad de la antigüedad no podía escapar a la demencia que adolecían a veces los emperadores, los 12 emperadores que hubo en Roma en diferentes épocas. Le decía uno al otro: ¿tú amas a Roma? Sí, mi señor. ¿Darías la vida por tu patria? Y el otro, pues creyendo que era después de un mes: sí, señor. Toma esta daga, mátate en nombre de Roma. Mire esa disyuntiva. Y él tenía que argumentar: Señor, te quiero obedecer al pie de la letra, pero aún los galos no han sido conquistados, y al matarme a mí tendrías una menor opción para vencer con nuestro ejército y para rendirte pleitesía a ti, mi Señor, tú que eres el Hijo de los dioses. Abrí una mano menos para combatir y abrí un espacio menos de libertad. Qué elocuente. Entonces venía el emperador, le hacía dubitar el pensamiento firme y tajante y prepotente que había asumido y lo indultaba. Por esta ocasión quedáis perdonado. Iros. Para eso la enseñaban. Los ciudadanos, por decirlo así, metafóricamente, tenían que ser sus propios abogados. Un sistema extremadamente hostil. Siempre se ha querido avasallar al ser humano, someterlo, quitarle sus libertades, sus desarrollos, sus liderazgos, eclipsarlos. Y hay gente que se dedica a esa empresa que crece mayoritariamente. Manchar honras ajenas y pisar cabezas. Manchar honras ajenas y pisar cabezas. Por eso la retórica. Y la lógica estaba muy empatada con la aritmética y con las matemáticas. La lógica está relacionada con los pesos y medidas. Está relacionada con las dimensiones de la arquitectura que ellos aplicaban a sus grandes monumentos que solían construir. Entonces eran vitales en su programa, pero había un problema. ¿Todo el pueblo tenía opción a educarse o no? No,
no tenía todo el pueblo el privilegio de educarse, sino más bien todos los jóvenes selectos. Eran una élite. Una élite. Hagamos un paréntesis. Melanie Andrade, ¿qué piensas al respecto? Melanie se fue a comer rosquita con queso y un vaso bien helado de bebida gaseosa tropical. A ver, acaba de aportar por tercera ocasión la señorita Mora Coronel. Y la pregunta ya fue ejecutada o ya fue puesta en llaves de interrogantes, como toda pregunta, por el catedrático. ¿Cuál es su opinión complementaria o discrepante? Conceptos, juicios y razonamientos. De que estaba mal, pues porque todos... ¿Mal qué? ¿Qué estaba mal? Tenemos el derecho... Lea bien el mensaje a WhatsApp que le están enviando. Ya me pongo la onda de ustedes, ¿eh? No estoy tan atrasado. Es una hipótesis. A ver, Melanie, continúa. De que estaba mal, pues porque todos tenemos derecho a la educación, no solo los que tenían dinero en esa época de la Edad Media. Pero ¿por qué lo hacían? No estamos en la Edad Media, nos hemos remontado a los romanos, de donde tomaron los direccionamientos de la Edad Media para construir la primera universidad de Occidente. ¿Por qué hacían esto? Porque según el derecho romano, no todo el mundo estaba calificado como ciudadano, porque era una sociedad esclavista. Eran dueños del trabajo de un ser humano, eran dueños de su libertad y eran dueños de su vida. Las instituciones jurídicas de Roma permitían que el amo, cuando a bien lo tuviere, le cegara la vida a su esclavo, a su esclava o a sus esclavos en términos colectivos. Ha sido duro nosotros los seres humanos para llegar a esto. Y estamos a punto de perder nuestras libertades y ustedes ni se percatan. Ha sido un bregar, pero difícil. Ha costado lágrimas, ha costado transpirar. Ha sido, pero difícil. El último trago amargo que Dios permitió que pasara ese cáliz fue el del imperio que crecía nazi, fascista nazi. Apelaba al color de la piel, solo la raza aria, rubios, ojos iluminados. Hitler. Adolfo, y paradójicamente Hitler, con todo respeto de nuestros campesinos, parecía del matecito, tenía pinta de todo, pero menos de romano, feísimo. Un flaco, qué flaco, chorreado, con un bigote que parecía un hilo dental tomado de las playas de Ipanema, pero tenía un verbo fustigante, mágico, a una sociedad como la alemana, de brillantes, coleccionistas de premios Nobel en las diferentes áreas, química, física, literatura, medicina, de todo. No sé cómo la convenció. Con el poder de la palabra, porque era un excelente oratorio y también con las músicas, con lo psicológico, los trabajaron psicológicamente para creerse la raza árida y por ende... Porque Hitler era feísimo. Si sale en este momento, le digo, a ver, por favor, gánese $2, cómpreme una bombona de gas. Y me dice, yo soy alemán, pero si usted parece que fuera de mi tierra, el matecito, o fuera de Paján. Bueno, Paján no, porque hay un poco de colorado, ojos iluminados. Bueno, pero parece todo, pero menos alemán, porque se supone, porque los alemanes, se dice, ¿no? Tal vez el 10%. Son altos, rubios, azules, pero todos somos mortales. Lo que nos debe de definir es la lucha individual para conquistar el conocimiento, la ciencia y la tecnología basada en el bien común. Para mí eso es la parte teleológica de la vida. Apunten ese término, teleología. Así como que le dice usted a alguien, te leo un libro, no teología, teleología.
al glosario dentro de esta asignatura. Sí, digamos, así, gracias Daniela Cabanilla, sí. Vamos, Estudia la ciencia, ¿verdad? Doctor, teología estudia la ciencia. ¿Perdón? Si no, la teología estudia la ciencia. ¿Qué dije? Teología. No, esa es nociología. He dicho teleología. No he dicho ni teología ni nociología. He dicho teleología, que es el tratado de los fines. Se los explicito. ¿Cuál es el principio y fin de una universidad? Ofertar a una nación mujeres y hombres idóneos para la consecución de un fin relacionado al aparato productivo. Le entrego a la sociedad mi médico, le entrego a la sociedad 1000 ingenieros en sistemas, le entrego a la sociedad 1000 licenciados en químicas y biología. Es entregarle estos profesionales altamente calificados para que ellos en el aparato productivo resulten como crecimiento o valor agregado a ese Estado, a través de quien lo administra, que son los gobiernos que se van sucediendo dependiendo de la voluntad de las urnas expresada por los electores. Entonces es importante recordar eso. Nosotros a veces nos volvemos un poco esquivos en las respuestas porque no entramos a todo un proceso de investigación. Yo voy a enviar una tarea para que ustedes en los espacios de las famosas horas sincrónicas vayan construyendo todo este saber. Déjenme revisar mi horario. Estamos viernes. Estoy con ustedes desde las 14 horas hasta las 18 horas nos corresponde, ¿no? ¿Estoy bien o no? No, doctora, hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas. Ah, ya, hasta las 16 horas, tienen ustedes razón. O sea, 4 horas más. ¿Así es o estoy mal? 2. Hasta las 4, doctor. De las 2 hasta las 4 hoy día. Ya, entonces tenemos 30 minutos. Gracias por ayudarme, gracias por suplir mis falencias en la conexión de las ideas. Vamos a terminar esto que me parece extremadamente vital, porque la materia nos sugiere manejar las líneas educativas. Quiero que ustedes investiguen sobre Celestín Freinet. Necesito sobre Celestín Freinet. Ya saben que yo opero igual que ustedes. El camino más corto entre 2 puntos es un segmento de recta. Yo no complico las cosas. Ustedes a través de la internet buscan Celestín Freinet, que fue francés. Celestín Freinet es uno. Quiero que busquen... Doctor. Disculpe. Sí, ¿esto se investiga y se lo sube a la plataforma? Sí, por favor, a través de Moodle me corresponde, ¿no? Con los respectivos nombres y todo eso para irle sumando una evaluación que lo favorezca. Yo quiero que todos terminen muy bien conmigo y con la máxima nota. Si no pasa algún aspecto adverso a nuestra salud o adverso a cualquier aspecto social. Bien, Celestín Freinet es el 1. El segundo, necesito que investiguen sobre Pestalozzi. Y el tercero, quiero que investiguen sobre Paulo Freire. Repito, Celestín Freinet, Pestalozzi y Paulo Freire, que me parecen los más emblemáticos pedagogos en beneficio de la educación inclusiva. Desde mi perspectiva, yo no impongo ideas, solo sugiero. Ustedes la van a contrastar a través del concepto, juicio y razonamiento, el momento que nosotros nos volvamos a reencontrar. Celestín Freinet, Pestalozzi y Paulo Freire, que tiene una obra pero genial, Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Mire, Pedagogía del Oprimido. Tradució al español,
queremos preguntarnos si la educación libera o oprime, según los sistemas que se brindan en las sociedades. Cuando usted ve a un joven entre 12 años a 18, que es fluido en su expresión, que sabe operar con practicidad en la vida, que maneja una aritmética Baldor con fluidez, que maneja la colaboración social, quiere decir que se ha construido óptimamente ese tipo de educación que él requiere, que es para la vida, para conectarlo como persona productiva, como persona reflexiva, como persona integrante de un núcleo social, como persona que siempre se traza metas para cumplirlas bajo la moral y luego impulsar otras metas. Allí la educación ha construido un óptimo modelo cognitivo. Voy a hablar sobre el gobierno de Correa en política educativa. Yo no soy una persona que se enceguece en el análisis. Correa invirtió la agenda de gobierno. Si a partir del 2008, porque él asumió, si no recuerdo mal, el 15 de enero del 2007, hubiese construido las 4 universidades en el 2008, las 4 universidades que iban a impulsar la industrialización del país, íbamos a multiplicar los productos terminados, íbamos a diversificar la economía, lo hizo mal. Lo hizo cuando estaba agonizando su mandato. ¿Cuáles son esas 4 universidades emblemáticas? Que el egoísmo humano las ha destruido porque había que rectificarlas, porque este es patrimonio del Estado. Yachay. Como si tuviera tilde en la A. Yachay, 1. Iquian, 2. Uniartes, 3. UNAES, 4. ¿Para qué iban a servir cada una de ellas? No investigan, no leemos periódicos, no confundamos enviar mensajes a WhatsApp, utilizar Word para hacer un oficio y por allí ciertos cálculos con Excel. Así no es la informática. Nos debe dar una operatividad fluida, inagotable, con el conocimiento que investiguemos y que tiene que ser permanentemente largo. Doctor, ¿puede repetirme los 4 nombres? A ver, Yachay, Iquian, Uniartes y UNAES. Gracias. Vamos, ustedes que recibieron de la alcaldía anterior una tablet, pero no sé por qué los universitarios no la recibieron. Yo no la recibí. Se da cuenta. Entonces ellos no manejan estadísticas. Solo es una oferta populista. El populismo hace daño. ¿Sabe cómo hace daño? Y todos somos partícipes de esta frase, que es feísima, no como frase, sino como contenido. Ejemplo. Qué lindo fue la fiesta de ayer. Créelo que si la hubiésemos planificado no hubiese salido tan bella. Mentira, eso es mediocridad. Todo lo planificado no sale bien, sino perfecto. Entonces dejamos al azar las cosas. Entreguemos a los bachilleres tablets, no importa. No hicieron un estudio científico para la entrega de tablets. La universidad no dio crédito para que los profesores obtengamos todos los insumos que requerimos para las clases dentro de las tecnologías digitales. Han existido intervenciones que se supone son una suerte de tribunales de mediación y arbitraje para corregir errores. Ejemplos, que es base que ustedes lo sepan. ¿Cómo es que hay un profesor pésimo dando clase de química descriptiva? Llámeme al señor titular de la Unidad Administrativa de Talento Humano. Rastréeme mediante el sistema digital. ¿Cómo? Si hay un señor que se llama Pasteur,
y nunca le han dado la oportunidad por culpa del populismo. Envía a ver por él. No solo va a ser usted el futuro catedrático de esta asignatura, que lo han tenido relegado, sino que además el decano. Usted corrige. A ver, con tablas estadísticas, ayúdeme a saber quiénes no tienen computadoras, cuántos analfabetos digitales existen. El 70% de profesores. Llámeme al rector de la Politécnica para hacer un convenio con él, que los capacite. Rectifica. Un interventor o interventora va a la silla principal de una universidad o de una institución pública, porque los interventores pueden ir al Banco Central, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al BIES, etcétera. Van ellos con luces, hablando cristianamente. Cristo vino ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. La gente no tenía fe y creía que morir era todo, porque a nadie le había platicado con explicitud el plan de salvación. Para eso es, para rectificar, pero no se da así. Muchos utilizan el mimetismo, se desdoblan, adhieren a la autoridad de turno y luego mediante ese mimetismo de sobrevivencia ocupan los lugares más elevados de la función administrativa, académica y otras de una institución superior. Entonces hay que corregir con inteligencia, sin dañar honras. Ni siquiera personalizan las entrevistas. Hemos tenido como más de 7 años de entidades que le han intervenido a la universidad y ninguna de ellas me ha dado audiencia a mí. Imagínense a ustedes. Yo que he sido 2 veces legislador, vicepresidente, presidente de la FEU, delegado al Consejo Universitario, columnista de Meridiano, opinante sobre diversos temas económicos, de procedimiento constitucional, financieros en Radio Morena, Teleradio. Y ninguno de ellos me ha escuchado. Y soy además profesor principal, para que ustedes entiendan la jerarquía militar. Capitán, coronel y general. ¿Cuál es superior entre los 3? No me están prestando atención. El capitán. El coronel. En general. Gracias. Entonces yo soy general. Hay profesores auxiliares, agregados y principales. Repito, auxiliares, capitán, agregados, coronel y principales, general. ¿Usted cree que es dable que se le niegue una audiencia a un ser humano y que se la puede limitar? Le puede decir a uno, usted tiene 10 minutos o 15 para atender su agenda, sino que tiene que pasar una serie de filtros para que terminen diciéndole no. ¿Sabe lo que produce eso? ¿Qué produce ahorrar? Dinero para invertir, para multiplicarlo. ¿Y qué produce las exclusiones deliberadas en el ser humano? ¿Qué producen? La palabra suena fea. Producen agravios que generan resentimientos y que crecen con intereses a futuro. Entonces, un líder, un auténtico líder o lideresa, debe evitar esa lectura que se le vuelva real después que deje el mandato. Lo bello del mandato es subir con el beneplácito de las personas y bajar con la gratitud de las personas. Para que cuando alguien le quiera hacer daño, no, él se portó bien cuando fue rector. Ella se portó bien cuando fue ministra. Él se portó bien cuando fue vicepresidente. Fue solidario. Más bien desde darle un abrazo. Permítame un selfie. Uno escribe en el ejercicio de la vida el pretérito, el presente y el futuro. San Agustín lo manejaba con una constante. El tiempo de las cosas pasadas, el tiempo de las cosas presentes y el tiempo de las cosas futuras. ¿Cuál es la constante allí? El tiempo. Correcto. Por eso hay que manejarnos con inteligencia. A nadie lesionar. Yo hasta fui un mal predicador del afecto. No tuve la capacidad que otros varones. Decía, disculpe, señorita María Fernanda, quisiera compartir conmigo algo más allá de la amistad. Me decían, no,
ya no insistía. No es que llevaba serenatas, etcétera, etcétera. Y paradójicamente con la mujer que uní mis lazos matrimoniales, actuó de esa manera. Usted me agrada sobremanera. Y qué suerte que Dios fue generoso conmigo. Usted también. Porque si me hubiese dicho, déjemelo pensar, no hubiese regresado. Por eso es importante manejar los perfiles, no lesionar a nadie. La educación debe ser completamente inclusiva y solidaria en todos los órdenes, inclusive hasta para disculparse. El señor presidente de la República nos debe una disculpa, y una disculpa múltiple, en las fallas que él ha cometido y las sigue cometiendo, direccionando la nave del Estado, que así también se le dice como sinónimo al gobierno, al ejercicio de gobernar. Entonces, estamos, déjeme ver la hora, según el reloj de la computadora, son 15 horas con 38 minutos. Hay un número 10 de julio de 2020, año de nuestro Señor. Continuábamos entonces. ¿Para qué servían estas emblemáticas universidades? Que el presidente Correa no manejó un cronograma con visión de futuro como estadista, sino que las sumó a su agenda bullanguera de populista. Él es un populista. Los populistas son aquellos que ofrecen lo que no pueden cumplir. Y cuando lo cumplen, lo entregan sin los procesos rígidos de calidad. Sociovivienda, por ejemplo. Yo pensaba que estaba haciendo alguna perrera, no habitaciones para seres humanos. Y que alguien va a discutir que es un hombre inteligente, por supuesto, pero esa inteligencia no la pudo cristalizar a favor de la sociedad. Tal vez es un inteligente que solo se queda en la exposición, porque no es orador. Correa no es orador, es expositor. Es un expositor, que es una idea, que es una persona que traslada una idea con ciertas dosis de coherencia. Aquí en el país ha habido oradores como Camilo Ponce Enríquez, como Carlos Alberto Arroyo del Río, como Velasco Ibarra, y con impostura de voz Jaime Roldós Aguilera. ¿Alguna otra pregunta adicional? Amados estudiantes, jóvenes y jovenesas, estábamos en las 4 universidades, mientras yo estaba en el uso de la palabra, fueron previsivos e investigaron a través de sus aparatos electrónicos. Tienen Android, tablet, Lacto, Netbook. ¿Qué nos dice? Dice que son 4 proyectos ambiciosos del actual gobierno en el campo de la educación superior, de las universidades que dice. Yachay. No, como si tuviera tienen la Yachay. Yachay. La otra como tienen ahí, Iquian. ¿Qué más? Por eso las otras 2. ¿Qué más? Y Universidad de las Artes. 3. ¿Y la cuarta? ¿Dónde se iban se están preparando los pedagogos para el país? UNAE. Allí se preparan los pedagogos del país. Los pedagogos. Los profesores que van a dar pedagogía desde la educación inicial hasta todo el proceso de educación media, para prepararlos en formas científicas, adaptada esa preparación a las tecnologías digitales, como demanda el mundo moderno y los lineamientos de la UNESCO. ¿Para qué sirve la UNESCO? Con eso voy a cerrar mi capítulo y no se olviden hacer la tarea. Vamos a averiguar esas 4 universidades, sus contenidos, sus formas y sus años de fundación. En eso consiste también la tarea. Vamos investigando. Sin aplicar pedagogía por asfixia, sin aplicar andragogía por asfixia. Humanizamos la vida. La cátedra es para multiplicar todo el bien a los señores y señoritas estudiantes. Cuando ya no lo haga, ustedes mismos traten de, si no me quiero ir, de echarme, porque aquí estamos para humanizar la vida, no para destruirla.
Vamos. UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Cuáles son sus fines y objetivos? Otra persona que intervenga. Vamos, Carolina. Construir la paz en hombres y mujeres. ¿Qué es de Stephanie Loja Guamán? No le escucho. Sí, mister. Gracias. Vamos, entonces, continuaba usted. La señorita que estaba en uso de la palabra. La UNESCO es la organización... Escucho, le estamos escuchando. Ilústrenos, por favor. Para construir la paz en la mente de hombres y mujeres. ¿A través de qué líneas? ¿De qué parámetros? No hagamos una cultura cuando investiguemos de la simplificación. Es obvio que estamos viviendo en el siglo de la síntesis, pero tampoco exageremos la aplicación de ese resultado. Siempre el análisis es vital, de manejo de variantes. Le pregunté cuál fue la constante cuando definió San Agustín el tiempo de las cosas pasadas, el tiempo de las cosas presentes y el tiempo de las cosas futuras. ¿Y qué pasó con la respuesta? También se quedó en carpeta la respuesta. ¿Cuál es la constante allí? ¿Cuál es esta especialidad? ¿Cuál es la especialidad de ustedes? Química y biología. Y no saben qué es la constante y cuáles son las variables en matemáticas. La constante ahí es el tiempo, que la reitera de manera secuencializada. El tiempo de las cosas pasadas, el tiempo de las cosas presentes y el tiempo de las cosas futuras. Ahí está la constante. No se olviden investigar, que tengan el mejor fin de semana, que el Trino Dios las colme pletóricas bendiciones. Tómense el tiempo para investigar. Pasamos de lo sincrónico a lo asincrónico. Quiero que conjuguen con responsabilidad las dos agendas que guardan correlación, que guardan dependencia, que guardan interacción. ¿Alguna otra inquietud? O si no, vamos cerrando el capítulo. Sí, doctor. Lo que tenemos que investigar lo subimos directo al Moodle. Sí, por favor. Pero no quiero criterios uniformados. Quiero conclusiones y recomendaciones. Todas las investigaciones tienen que tener conclusiones y recomendaciones, que son varias. Ya, entonces van directos al Moodle, pero sí, ya estaría habilitada ya para poder subir. Ya a partir de mañana, que tengo el tiempo suficiente, construiré totalmente todas las acciones que me permitan el aula virtual. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su bondad, su gentileza. Solo una sugerencia. Yo no doy consejos porque los consejos los da la Biblia y las personas que tienen 80 años, siempre y cuando hayan triunfado, hayan sido ingenieros, doctores, escritores. Yo doy sugerencias. Por favor, encarecidamente les solicito intervenir a las demás personas. Les solicito para una próxima comparecencia académica. Bendiciones y muy buenas noches. Bendiciones. Buenas tardes todavía buenas tardes, un buen fin de semana, que Dios las colme y los colme de pletóricas bendiciones y manténganse con fortaleza, manténganse firmes. Gracias también.